Y aquí podéis ver todavía lo que queda del antiguo corredor verde que te llevaba desde el aeropuerto hasta el centro de Bagdad. Aquí hubieron muchísimos atentados terroristas, murió muchísima gente y me resulta increíble que ahora sea como cualquier entrada a Barcelona o a Madrid. Irak y su capital, Bagdad, Saddam Hussein y su caída, la invasión norteamericana y sus consecuencias, el ISIS. Pero, ¿fue esto lo que me encontré? Vente conmigo y vamos a explorar juntos Bagdad. Veremos sus gentes, veremos sus sonrisas e incluso cosas que jamás habían sido mostradas antes en YouTube. Paséate por los mercados donde antes corría la sangre y donde ahora solo corren las sonrisas. Ven conmigo a Bagdad, la ciudad de las 1001 sorpresas. Pues el río Tigris, el famoso río Tigris y el río Éufrates. Aquí no es donde nació la humanidad nació en África, pero aquí es donde nació la civilización, el código de Abu Dhabi, todo lo que nos explicaban en la escuela. Es aquí, en estas aguas, este es el famoso río Tigris. Me resulta increíble poder estar cruzándolo. Zukram. Las calles de Bagdad, al contrario de como nos lo pintan en las películas, tiene preciosos colores, tiene verde, tiene música, tiene vida. Es realmente muy bonito. Aquí, mientras me empiezo a adentrar en sus pequeñas calles, lo que sorprende de Irak es su gran historia. Aquí detrás mío está el poeta, lo voy a leer porque no lo sé pronunciar, Abu al-Tayyib al-Mutanabi, que da nombre a la calle. Y justo se ve uno de los mejores escritores y poetas en lengua árabe. Fijaros qué bonita esta famosa calle peatonal de Bagdad, donde todavía los artistas dibujan, donde todavía los artistas pintan y realizan sus obras en este precioso escenario del sueño, ciudad de mercaderes. Y ahora me dispongo a entrar al Samandar Café, uno de los centros culturales donde se reunían poetas, donde se reunían escritores, donde se reunían mercaderes de diferentes partes de Oriente Medio a hablar, a compartir experiencias. Este café que podéis ver aquí detrás mío, donde ahora voy a entrar, fue destruido durante la guerra civil iraquí, matando a 4 de los hijos del dueño y a la vez a uno de sus nietos. Ahora se le conoce como el Café de los Mártires. La verdad es que es una auténtica preciosidad poder estar aquí dentro. Lo había visto muchas veces, había oído hablar de él, pero poder estar aquí, poder respirar el olor de la shisha que fuma la gente, sus cigarrillos, todavía se puede fumar aquí en el interior, ver el humo, ver la decoración, es realmente precioso. Al cansado viajero se le ofrece té por defecto, ni siquiera se le pregunta, ya se le da té, un té y un cenicero, costumbres de otros tiempos. En este café no se puede comer, en este café no hay croissants, en este café no hay sándwiches de ensalada César. En este café solo puedes fumar tu cigarrillo, fumar tu chicha o tomar tu té, porque aquí se viene a conversar, aquí se viene a socializar. Pensad que en estos mismos bancos lo mismo se hablaba del partido Baas que llegaba al poder, cómo sería, se hablaba del panarabismo, se hablaba de la caída del Shah de Persia, se hablaba de la guerra entre Irán e Irak, se hablaba de la invasión de Kuwait, se hablaba de los americanos que venían y que qué iba a pasar con su país. La cantidad de conversaciones que en estos mismos asientos se puede haber tenido es increíble. Incluso tal vez se habló de que qué pasaría cuando cayera el Imperio Otomano. Y ahora este caminante que os habla va a desayunar para poder tener fuerzas y seguir enseñándoos cosas. Y fijaros en qué magnífico café que me he venido.
Y aquí se puede ver una comida típica iraquí, que es el kibeb, que es esta especie de bola, que ahora me comeré una, que no sé qué lleva por dentro, carne o no lo sé, y se pone una salsa de tomate que parece bastante sabrosa. La voy a probar. Es una especie de pelota, ¿vale?, que se sirve con este pan que tiene esta pinta tremenda y con una salsa de tomate. Así que nada, voy a probarla y a ver qué tal está. Efectivamente, os lo voy a enseñar aquí con mi amigo, que lleva carne por dentro y tiene una pinta sabrosa. Y os lo digo, la salsa de tomate esta está buenísima, pero buenísima. Y supongo que mientras me veis paseándome por aquí, más de uno tiene que estar pensando, a ver, espérate un momento, que este tipo está en Bagdad, este tipo está en Irak. ¿Cómo va? ¿Cómo se va a Irak? ¿Necesitas escolta? ¿Necesitas ir con un grupo organizado? Pues os va a sorprender lo que voy a decir, pero no hace falta absolutamente nada. Aquí me he venido totalmente solo, porque conocí a un amigo que me encontré en el Líbano, conocí a un chico ahí en el Líbano, nos hicimos colegas y resultaba que el tipo era de Irak y me dijo, oye, pues vente a Irak algún día y así nos vemos. Y eso he hecho, simplemente coger un avión. Bagdad está muy bien conectado con varios aeropuertos. De hecho, yo he venido desde Arabia Saudí con un low cost. Simplemente aterrizas, te sacas el visado online, es una e-visa, y nada más, te puedes mover totalmente solo. A mí mi amigo me ha puesto a un colega suyo que me lleva con el coche y me va de coña porque así me ahorro el taxi. Pero no es ni protección ni nada. Puedes venir aquí totalmente en solitario, totalmente tranquilo y no te va a pasar absolutamente nada. Y fijaros en estas librerías tan bonitas que se ven aquí, con estos señores, viejos libreros, con su librería, que ya llevarán muchos años vendiendo aquí libros. Lo que habrán visto estos señores de 60, 70 años, que tienen sus librerías en estas calles, seguro que han visto de todo. Han visto coches bomba, han visto marines caminando por esta calle, han visto el partido Baas tomando el poder, habrán visto de todo y ahí siguen vendiendo sus libros, intentando compartir la cultura con quien quiere apreciarla, con quien quiere leerla. Y aquí supongo que todos los barberos de Bagdad pues se vienen a comprar su material de barbería. Y aquí fijaros justo detrás mío el contraste entre el nuevo Irak con los edificios reformados, el nuevo Bagdad con el viejo, con edificios que todavía no han sido restaurados. Fijaros qué contraste a un lado y a otro de la calle. Esto no tiene truco ni cartón, no creáis que estoy yo en la zona verde encerrado por un muro. Esto es simplemente lo que es el centro de Bagdad. Fijaros en la gente con sus terracitas tomándose su café tranquilamente. Para que os hagáis una idea, Bagdad es uno de los centros turísticos del mundo árabe. Aquí donde lo veis, o sea, que si no me equivoco es una de las ciudades más visitadas que hay en el mundo árabe, después de Dubái, pues, obviamente propios turistas musulmanes. Pero para que os hagáis una idea de cuando le habéis dado a este vídeo pensando en, bueno, veremos tanques por la calle, veremos edificios semidestruidos, fijaros en lo que estáis viendo, que poco menos que estáis viendo una especie de Qatar, Dubái, pero además con una gran personalidad, con una gran alma y con unas gentes que de verdad que son magníficas. O sea, las personas son cariñosas hasta decir basta, de verdad, me encanta. Los que crean que los hombres no podemos ser coquetos,
Toda esta tienda está dedicada a productos de peluquería y barbería y perfumería para hombres. Porque la barba es el maquillaje del hombre. Muchos de los que estáis viendo el vídeo estáis pensando, vale, pues este tipo se ha metido en la zona turística, que es la única zona apañada de Bagdad. Pues nada, vamos a salirnos de la zona turística y vamos a entrar a la parte más loca de Bagdad. Ahora ya cambia la cosa, ¿eh? Pero aún así no deja de ser como cualquier ciudad árabe, ¿eh? Podría estar ahora mismo caminando por el Cairo en lugar de estar caminando por Bagdad, ¿eh? Pero tiene su encanto. ¡Bueno, que me atropellan! Me encanta, es que estas atmósferas a mí me vuelven loco, realmente te transportan a otros tiempos. Para estas cosas es por las que vale la pena viajar. Después de una pequeña aventurita con el tuk-tuk, llego al mercado de las aves. Vamos, que te puedes comprar desde una oca a un periquito por aquí, ¿eh? Y mientras vais viendo las luces de Bagdad a día de hoy, de 2025, no olvidemos las sombras que ha tenido este país. Pensad la guerra de Irán-Irak del 80 al 88, con 1 millón de muertos. Después vino la primera guerra del Golfo del 93, con decenas de miles de muertos. La invasión norteamericana de 2003, con otros tantos miles de muertos, porque no fue solo la invasión, fue la insurgencia que vino después. Luego Estados Unidos se fue en 2007, la creación del Estado Islámico, la guerra civil iraquí. Es una nación de sufrimiento. Pensar lo bienvenido que me estoy sintiendo aquí como un extranjero en un país donde hasta hace 4 días aquí corrían ríos de sangre. Al igual que me pasó mientras visitaba Afganistán, que ahora desde un cierto punto de vista está totalmente visitable, totalmente pacificado, y donde me podía pasear por sus calles llenas de talibanes. Y ahora me hallo en Bagdad. Eran sitios donde no se podía ni siquiera imaginar entrar, ya no solo como turista, sino como periodista. Solo podías entrar siendo un militar a jugarte la vida. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y no me quiero poner político, pero lo que ha cambiado es que les hemos dejado tranquilos. Eso es lo que ha cambiado. Real Madrid, Barcelona, Real Madrid. Muy bien, perfecto, number one. El fútbol, el gran unificador. ¿Youtuber? Yeah. ¿Y qué sería la ciudad de las 1001 noches sin alfombras? Irak, para visitarlo como turista, tiene un pequeño problema. Bueno, algo más que un pequeño problema. Si venís aquí, olvidaros de entrar en Estados Unidos. ¿Sí o no? Olvidaros en realidad de obtener la ESTA, ¿vale? Lo que es ese visado electrónico que os tenéis que sacar los que habéis ido a Nueva York, ¿vale? Que se va a un portal, pagas $15 good morning, pagas $15 y con eso ya pues entras a Estados Unidos. Si has estado en Irak, en Irán, Somalia y otra serie de países, eso se te invalida. ¿Qué quiere decir? Que tienes que venir a Irak o ir a Estados Unidos y no hay nada por en medio. Sí que lo hay. Si visitas Irak, para poder entrar a Estados Unidos necesitas un visado norteamericano. No hay ningún problema en conseguirlo, se obtiene desde la embajada en Madrid, te lo dan enseguida. Lo que pasa es que es un poquito carito, creo que va alrededor de 160 euros, pero te dura 10 años. Así que tenerlo en cuenta
si os venís arriba y os venís a Irak y luego os vais una semanita a Miami, no os van a dejar sacarla esta, ¿vale? Pero bueno, hay formas de visitar los dos sitios. Y aquí la sección de ciclomotores, bicicletas y todo tipo de vehículos de dos ruedas. Are you? Your name? Name? I am Abdullah. Abdullah. Manuel. Barcelona. Barcelona. Yeah. أنا صور. Perfect. Ah. Hasta luego. Pero te lo encuentras al aire libre, repartido por calles y calles y calles y calles. Ahora he llegado a lo que es la zona de las legumbres y la comida. Y se ve, antes estaba la carne, el pescado, aquí está la verdura, verdura fresca, frutas. Y la verdad es que todo tiene una pinta realmente buenísima, ¿eh? Oye, qué bueno está el plátano. Y nada, como no podía faltar en esta parte del mundo, kebab. Sinceramente, yo venía con la intención de hacer un vídeo bastante triste sobre las cicatrices de la guerra, sobre una ciudad que se intentaba recuperar, y le iba a dar un tono tristón, pero con un toque de esperanza. Y la verdad es que la esperanza, el optimismo y la alegría se me está comiendo. Me estoy replanteando cómo hacer el vídeo, cómo enfocarlo, porque de verdad que la alegría de esta gente, la actividad, la vida, incluso me está entrando dentro y me está invadiendo. ¡Wow! No me esperaba que Bagdad en 2025 fuera así. ¿Alguien dijo shisha? Pensad una cosa, estos mercados con los cuales me estoy paseando, esto era con lo que nos levantábamos cada mañana en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, con que habían habido 100 muertos, 75 muertos, 150 muertos cada día debido a coches bomba. Aquí eran esos mercados que veíamos en las noticias, en aquella época que había Telecinco, Antena 3, La Primera, y aquellos atentados que se hablaban de mercados en Bagdad, donde había auténticas carnicerías, era en estos sitios que estáis viendo, estos sitios llenos de vida, donde no hay nada que temer, donde la gente poco menos que se abalanza sobre la cámara para saludarte, era donde corrían ríos de sangre hace 10, 15 años. No puedo creerlo. Venga, tuk tuk. Y ahora he llegado a una de las partes de este tipo de mercados que a mí me pirran y lo encuentro un poquito surrealista, que es la sección de ropa militar, ¿ah? De cosas que yo no sé si se usan para ir a pescar, para ir a cazar al monte o para qué narices quieren tantísimo material militar, pero siempre lo encuentro muy interesante todo este tipo de tiendas. Me resulta totalmente surrealista porque incluso te puedes comprar el uniforme. O sea, te puedes comprar un uniforme con los galones, con la boina,
Fijaros aquí, que vende lo que son la chaqueta con los galones y tal, de diferentes ejércitos, supongo yo, pero y has puesto un boina con tus símbolos y tal, y yo me pregunto, ¿para qué narices quieres esto? Entonces lo que supongo yo, esto es una suposición mía, es que aquí el ejército no les debe de proporcionar mucho material, no les debe de proporcionar mucho material, y al final pues ellos tienen que venir a estos mercados. Si se les rompe una bota, se les rompe un guante, se les rompe un zapato, pues han de venir y comprárselo por su cuenta, los pobrecillos. Pero bueno, una vez pasado todo lo que es la zona de ropa militar, empieza otra zona también súper interesante, que es de zapatos y de ropa ya un poquito más normalita, no para ir vestido de jugador del Call of Duty. Pero fijaros que todavía aquí alrededor, si me acerco un poquito más, todavía se puede llegar a ver las cicatrices de este barrio, ¿vale? Fijaros en esas casas que están cayéndose a cachos, que esos balcones derrumbándose, y esto supongo yo que pues este barrio vería batallas, vería tiros, vería bombas, y todavía pues no ha sido restaurado del todo. Os tengo que reconocer que este barrio ya la cosa cambia, ¿vale? Los barrios donde vendían verduritas y pescado y todo eso, pues la gente era muy simpática y todo eso, pero aquí más de uno ya me ha hecho con la mano de que aquí no grabes. Así que supongo que, no sé, lo mismo los que venden ropa militar no quieren salir en la tele, no lo sé. En fin, voy a salir de este barrio porque aquí hay un monumento muy icónico que os voy a enseñar y os voy a explicar. Vamos a verlo. Aquí lo tenéis detrás mío, está el Monumento de la Libertad de Irak. Este monumento se hizo en el año 59 y se hizo para conmemorar la independencia de Irak, que se independizó de los británicos. Esto era el Imperio Otomano, luego pasó a ser los británicos unos años y luego se independizó del... Y no puedo parar de pensar que cuando este monumento se haría en 1959 y las gentes que lo hicieron lo vieron hacerse y pensaban en su futuro glorioso, no pensarían que iba a venir el partido Baas, no pensarían en Saddam Hussein, no pensarían en la guerra del Golfo, no pensarían que por aquí iban a caminar soldados americanos que les invadirían el país, ni mucho menos iban a pensar que iban a tener atentados suicidas durante años a diario. Así que pensad cuando se hizo esto en 1959, con la vista puesta en el futuro de Irak. Si hubieran visto lo que se les venía encima, hubieran hecho algo al respecto, o a veces no se puede evitar el futuro y simplemente se ha de aceptar y verlo venir. Pero bueno, parece que finalmente, tantos años después, ahora en 2025, finalmente este monumento sí que conmemora su libertad. Y aquí ahora un poquito de relax, flotando por el río Tigris en esta barcaza con esta música magnífica, viendo Bagdad y viendo su famoso río. Tengo que reconocer que lo que es el arte urbano aquí en Bagdad es interpretable y de gusto subjetivo. Esta auténtica monstruosidad que tengo aquí, esta estatua que tengo aquí detrás significa salvemos la cultura iraquí. Y esta cosa con 5 brazos se supone que aguanta un pergamino que representa la cultura mesopotámica. No voy a comentarlo más, simplemente
dejo que lo disfrutéis o que lo sufráis. Bueno, pues estamos a jueves por la noche y jueves por la noche aquí en el mundo musulmán es como si fuera el viernes por la noche, es el día que sale todo el mundo porque el viernes es festivo. Y and I'm here with my good friend Ali, who is from Baghdad. So where are we going now? Now we're going to Imam Kalam Shrine, Holy Shrine. Wow. We are in Baghdad now. Welcome to Baghdad. Thank you so much. Pues nos vamos acercando hacia la mezquita de un profeta, y esto es lo que se suele hacer aquí, lo que es el jueves por la noche. Aquí, si os fijáis delante mío, pues hay un montón de gente que está caminando hacia una cosa preciosa que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Y es como la gente pues aquí socializa en su día de fiesta. Os lo voy a enseñar porque la verdad es que creo que nunca habréis visto nada similar. Vamos a verlo. Let's go. Aquí, por ejemplo, se está celebrando la muerte de uno de sus profetas y aquí pues están repartiendo té, están repartiendo café totalmente gratis. Pero... Barcelona. Madrid. Perfect, good. Qué increíble lo que es la solidaridad y cómo se va a repartir. O sea, aquí todo el mundo quiere salir en la cámara, no me dejan en paz, pero es muy chulo el tipo de celebraciones que tiene esta parte del mundo, que a nosotros nos resultan extrañísimas, pero que para ellos es lo más normal del mundo. Me asombra el civismo que se respira por las calles. O sea, son todo familias, son gente joven y hay una tranquilidad, un casi silencio dentro del ruido, ¿no? que se va respirando, que resulta muy atractivo, la verdad. Es muy relajado, muy familiar todo. Es wow, muy inesperado. Os voy a explicar una historia sobre la hospitalidad del pueblo iraquí. O sea, yo conocí a Ali en el Líbano ahora unos años y me dijo, he told me 3 years ago, if you ever come to Iraq, you're going to be my guest. Yeah. And that's totally true. I'm a total guest here and I feel honored by that. Amazing. Yeah. So, according to the Iraqi tradition, if you go to anybody here on the street and you tell them, I need a place to sleep, they will offer the house for you, because this is how these people are. It's the tradition. Amazing. Think about something like that in Europe. Completely impossible. Yeah, wow. You should be proud. Yeah, you should be proud of yourself. Wow, fijaros este pan, la pintaza que tiene, ¿eh? Qué maravilla. Y aquí preparando sus pizzas, su pan. Perfecto. Hello. Pues nada, vamos a probar una famosa pastita iraquí. A ver qué tal estará esta de aquí. Está buenísimo. Me voy a poner como una vaca. Y ya por fin me disponía a entrar en la mezquita. En la mezquita no se puede grabar con cámara, así que todo lo que vais a ver es en mi teléfono móvil. Las imágenes que estáis viendo tal vez no se hayan grabado nunca, son totalmente únicas y solo porque iba con gente local se me permitió grabarlo. La belleza del lugar, la verdad, es que te deja sin palabras, y como podéis ver, fue lo que inspiró a la película Aladdin de Walt Disney para hacer su famoso palacio. La gente que hay dentro está con una fe y con una tranquilidad increíble. El interior, la verdad es que, como podéis ver, no hay palabras para describir tal
tal belleza. El cielo está hecho de cristales que se reflejan las luces y es simplemente precioso. Wow, es una explosión. No tengo palabras para describirlo. Pero lo más imponente es la auténtica razón por la cual se entra en esta mezquita, y es por la tumba que podéis ver ahí, de gran importancia para el Islam. Las gentes que hay se agolpan a su alrededor y, como podéis ver, la tocan y con gran fe lloran. Pero también en habitaciones a los lados están las personas individuales rezando y mostrando su gran fe en un sitio tan espectacular y bonito como este. Una cosa muy interesante en los países islámicos es que el bar, como lo tenemos en España como tal, aquí no existe porque obviamente no se puede beber alcohol, pero lo que tienen es lo que le llaman un public coffee, que es esto donde voy a entrar, ¿vale? Os lo voy a enseñar. Y son como una especie de centros sociales donde la gente, pues como podéis ver, juega a su dominó aquí al lado, tiene sus billares para jugar, aquí lo podéis ver, y ve su deporte, ve su fútbol allí en la tele, y esto es lo más similar al concepto de bar que tenemos en España, que se puede encontrar en un país islámico. Pero bueno, es lo mismo, lo que pasa es que no hay cerveza. Pues ahora que venimos a cenar, os voy a enseñar cómo es un restaurante de gama media aquí en Bagdad. Bueno, fijaros qué espectacular, ya desde fuera puedes ver cómo tienen aquí su brasa para cocinar. Este se especializa en pescado, ¿vale? Veis los pescados ya aquí, cómo los van haciendo. Y esto no es un restaurante de ricos ni nada por el estilo, esto es un restaurante de gama media, ¿vale? Entonces fijaros cómo son, tienen este concepto de que son súper amplios, como podéis ver, arriba hay otra planta igual, y es amplísimo, ¿vale? Entonces la comida es muy barata, de hecho te puedes comer un buen plato por unos 8 euros, una cosa por el estilo, y te vienen un montón de entrantes, ¿vale? Así que ahora, si puedo, os lo enseñaré, ¿vale? Un plato típico de aquí de Bagdad, y fijaros que es este pollo, y se toma aquí con esta salsita que tiene una pinta tremenda. Pues nada, bon appetit. ¡Wow! Menuda ciudad, menudo sitio Bagdad. Sinceramente, mira que he estado en lugares del mundo, pero yo creo que ninguno me ha sorprendido tanto como esta ciudad. En fin, dejadme vuestros comentarios y decidme si realmente os ha impresionado y sorprendido tanto como a mí. Y bueno, ya con esta puesta de sol abandono Bagdad, pero no abandono Irak. Así que manteneros atentos al canal porque se vienen sorpresas sobre este increíble país.